bacteria, ¿no es cierto?, en algún organismo, ¿ya? Una característica se entiende como una propiedad o condición claramente reconocible en diversos individuos, ¿ya? Es decir, es una característica, a eso se refieren, ¿no es cierto?, las variables, ¿ya? Es decir, una propiedad o condición que uno puede reconocer en un individuo, ¿no es cierto? Esa es una característica que puede ser de dos tipos. Las características pueden ser variables o pueden ser constantes, ¿ya? Y las variables siguen un modelo indeterminista y las constantes siguen un modelo determinista. ¿A qué me refiero con un modelo determinista? Por ejemplo, se refiere a que yo puedo obtener un resultado fijo, ¿ya? Porque se puede resumir en una fórmula matemática. Por ejemplo, yo digo ya cuánto demoró, ¿no es cierto?, el tiempo que demoró, ¿no es cierto?, llegar un individuo de un lugar a otro, ¿no es cierto?, dependiendo de la velocidad. Entonces yo obtengo el resultado tiempo, distancia, ¿no es cierto?, con una fórmula matemática. Es decir, que puedo obtener un dato constante, ¿no es cierto?, con una fórmula matemática. Pero normalmente lo que uno trabaja en la investigación también, principalmente, son variables. Son datos, ¿no es cierto?, información de un conjunto de posibles resultados, se va a producir uno. Pero yo no sé, no puedo determinarlo matemáticamente qué tipo de resultado se va a establecer, ¿ya? Los resultados se producen por múltiples factores que los determinan. Son complejos, incontrolables y en parte desconocidos. Por ejemplo, si yo estoy midiendo los resultados de la prueba, ¿ya? Y aquí pongo los puntajes. Los puntajes obtenidos. En este caso, por ejemplo, tuvimos desde 5 puntos en el curso, ¿no es cierto?, hasta 28 puntos. Ahora, este sería el número de estudiantes, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, yo no podía saber qué resultado íbamos a obtener acá, en la prueba, ¿no es cierto?, cuáles iban a ser los puntajes obtenidos dentro del grupo curso, ¿ya? Entonces, para mí es una variable, ¿no es cierto?, indeterminada. Yo sé que hay una serie de factores que lo determinan, ¿ya? Como por ejemplo si vienen a clases, si ponen atención, si participan, ¿no es cierto? O por ejemplo, a lo mejor justo ese día tuvieron problemas, no pudieron estudiar, etc. Hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que van a afectar estos resultados. Y bueno, normalmente cuando uno tiene una serie de resultados posibles, ya se utilizan modelos matemáticos, modelos de comportamiento matemático, que se denominan distribuciones fundamentales de probabilidad. Y en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que tengo acá, ya hay una distribución de puntajes, ¿no es cierto?, en el grupo curso, ya, en donde el promedio, por ejemplo, puede estar, qué sé yo, en los 15 puntos, por ejemplo. El promedio está acá, ¿ya? Entonces, este tipo de distribución, ¿no es cierto?, de los resultados se denomina distribución normal, en donde los resultados máximos y mínimos se encuentran en los extremos en menor cantidad y el promedio es el que está en mayor número. ¿Ya? Esa es una distribución, por ejemplo, normal. ¿Ya? Entonces, yo no sé exactamente qué dato voy a obtener para cada individuo. Yo no puedo tener un modelo matemático y decir, sí, Fede iba a tener tal puntaje. ¿Ya? O voy a decir, no sé, Daniela va a obtener tal puntaje con un modelo, una fórmula matemática. No lo sé, no sé cómo está preparado, no sé cómo se estudió, no estudió, se entendió, no entendió, se participó, no participó, etc. Hay una serie de factores que permiten que este resultado no sea fácil de determinar, ¿ya? Y en este caso, por lo tanto, no se puede aplicar una fórmula matemática para obtener un dato, sino que hay probabilidades, hay modelos de probabilidades. Y aquí se plantean la distribución de Poisson, la normal, la binomial, etc. Después las vamos a revisar un poco más adelante. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos. Variables, ¿no es cierto?, son de dos tipos. Tenemos las variables cualitativas, y tenemos las variables cuantitativas. ¿Ya? Por ejemplo, la cualitativa es un atributo o cualidad, ¿ya? Y en este caso un ejemplo sería, por ejemplo acá, yo determinar cuántos varones y mujeres hay. ¿Ya? Eso sería una variable de tipo cualitativa, determinar cuántos son hombres y mujeres. ¿Ya? Una variable de tipo cualitativa.
¿ya? Y la variable cuantitativa sería, por ejemplo, determinar la altura de los individuos que están formando este grupo pulso. En este caso yo tengo un valor numérico, ¿ya? A diferencia de la variable cualitativa, no es un valor numérico, es una propiedad, ¿ya? Es una cualidad, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, cuando una espía determina variables cualitativas, ¿ya? Tienen que ser variables que no puedan ser medidas numéricamente. El sexo, ¿no es cierto?, puede ser el estado civil, ¿ya? Perfecto, ahí podría ser, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener que buscar opciones de ejemplos, ¿no es cierto?, de variables cualitativas que no se pueden medir numéricamente. ¿Ya? Las cuantitativas sería, por ejemplo, establecer la altura, ¿no es cierto?, de todos los individuos de este grupo pulso. Y aquí tengo valores. Vamos a ver que las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Ya. Las variables se pueden medir de diferentes escalas. Escala de medida de las variables. Cuando hablamos de las variables cualitativas, se pueden medir en dos escalas. Una de las escalas es la escala nominal. Se utiliza para medir atributos, ¿no es cierto?, y en este caso variables cualitativas. En este caso se da un nombre a cada una de las modalidades, se asignan los individuos a ella y se cuentan los individuos de cada modalidad. Como por ejemplo el que me dijo soltero, casado, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, podemos hablar de cualidades de individuos, ¿no es cierto?, que no son numéricas, ¿ya? Ahí puede ser soltero, casado, divorciado, separado, etcétera, viudo, etcétera. Y a veces, en vez de dar un nombre convencional a las modalidades, se les puede designar con un número. Por ejemplo, el 1 el soltero, ¿ya? El 2 el casado, el 3, ¿no es cierto?, el viudo, etcétera. Y ahí le podemos poner números, ¿para qué? Para, por ejemplo, ingresar la información dentro de una tabla Excel, ¿no es cierto?, y poder graficar, ¿no es cierto?, y establecer los datos más fácilmente. El sexo, por ejemplo, tiene dos opciones, hombre y mujer. Medimos este atributo en 100 personas y encontramos 52 hombres y 48 mujeres. Y en un programa lo podemos designar hombre como número 1 y mujer como número 2. Y entonces, un dato cualitativo, ¿ya? Son cualidades, ¿no es cierto?, que no son numéricas, obviamente, ¿ya? Pero que las podemos relacionar, o en vez de darle el nombre, ¿no es cierto?, las podemos designar con un número. Estas son las escalas nominales. ¿Cuáles son las otras escalas que son probables en las cualitativas? Las escalas ordinales. Escala ordinal. Ordinal se refiere a orden, ¿ya? Y en este caso hablamos de una jerarquía, ¿ya? De mayor a menor o de menor a mayor, pero hay un orden o jerarquía que se va a considerar. Por ejemplo, que hablamos de pacientes, estamos haciendo una evaluación de pacientes, ya podemos decir que el individuo recuperado es el número 1, ya vamos designando como número 1. Si el individuo está mejorando en un tratamiento, lo designamos como número 2. Si el individuo está igual, número 3. Si está peor, número 4. Si está muerto, número 5. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un ordenamiento, una jerarquía, ¿no es cierto?, con respecto a una cualidad del individuo que estamos midiendo. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, diariamente empezamos a notar, ¿no es cierto?, cómo están los pacientes en una sala y podemos ir poniéndolo, ¿no es cierto?, en esta escala. ¿Ya? Y aquí los designamos numéricamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, las modalidades tienen entre sí un orden o jerarquía. En el caso de hombre o mujer no podemos decir cuál es primero, ¿no es cierto?, pero en este caso sí podemos decir porque son estados, ¿no es cierto?, que están relacionados entre sí. Entonces, por lo tanto, los podemos jerarquizar. Ahora vamos a las cuantitativas. ¿Cómo podemos medir las cuantitativas? Las cuantitativas hablamos de datos numéricos, datos, ¿no es cierto?, de números. Entonces aquí tenemos la escala de intervalos. Escalas de intervalos. En este caso medimos variables cuantitativas cuando no hay un cero absoluto en una zona de medición, lo que permite valores negativos. En este caso, cuando tenemos una escala de intervalos, es cuando consideramos que una variable puede tener un valor negativo y valor positivo. Ejemplo típico sería la temperatura. ¿No es cierto? La temperatura la podemos medir, ¿no es cierto?, dentro de un rango negativo
o dentro de un rango positivo. Bueno, la escala ha sido diseñada de tal manera que sus números permiten valorar exactamente la diferencia que hay entre dos medidas, es decir, intervalos. Nosotros podemos hablar de un intervalo negativo y un intervalo positivo. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver dónde puede moverse la variable. La medición de la temperatura es un ejemplo típico. Ya, en este caso, ojo que la variable tiene que tener la capacidad de tener valores negativos. No cualquier cosa va a adquirir valores negativos. Por ejemplo, si medimos la glicemia no puede tener valores negativos. Si hablamos de presión, no puede tampoco tener valores negativos. El pH, ¿no es cierto?, tampoco podemos tener valores negativos. Entonces hay una serie de variables que no están dentro de la escala de intervalos. Pero vamos a ver con la siguiente, que sí pueden estar en la siguiente. Las escalas de razón. Escalas de razón. En este caso se utilizan para medir variables cuantitativas cuando hay un cero absoluto, siendo la unidad de medida lo único arbitrario. ¿Ya? Es que aquí no hay valores negativos. Ya nosotros no podemos medir la longitud, ¿no es cierto?, la distancia, no la podemos medir en valores negativos. ¿Ya? Entonces en este caso, ¿no es cierto?, la unidad de medida es lo que es arbitrario. ¿Con qué voy a medirlo? ¿Ya? Con centímetros, con kilómetros, con mililitros, ¿no es cierto?, con centímetros cúbicos. ¿Cómo voy a medir la variable, ¿no es cierto?, y no hay valor negativo? Por ejemplo, si hablamos del pH, hablamos de la presión, hablamos, ¿no es cierto?, de la glicemia, no hay valor negativo. ¿Ya? No puede existir menos algo. Y entonces esto sería escala de razón, que es para la variable cualitativa. Cuantitativa, sí. Cuantitativa. Cuantitativa de cantidad, ¿no es cierto?, cantidad. Cualitativa de cualidad. Claro. La temperatura. Ustedes van a tener que buscar el coeficiente. Pero de valores de dinero. Ya. Ya, que puede, o sea, digamos, avance negativo, por ejemplo, podemos hablar del IPC negativo, ¿no es cierto? Podemos buscar algunas variables. A ver, hay que buscar. Tienes que darle vuelta ahí. El 6. Balance hídrico. Sí, no sé, alguien me dijo por ahí que había una variable negativa. No, pero la tienen que buscar. Variables cualitativas. Ya. Las variables cualitativas, las de cualidad, es decir, una característica, el sexo, por ejemplo, el estado civil, ¿no es cierto? Las variables cualitativas se miden por escalas nominales u ordinales, ya según corresponde. Cuando tienen solo dos modalidades se denominan dicotómicas, como el sexo, obviamente, ¿no es cierto?, hombre-mujer, o por ejemplo hablamos de llegar a cruz, ¿no es cierto?, de lanzar una moneda. Ya solamente dos modalidades. Y las cuantitativas se miden por escalas de intervalo o por escalas de razón, según como corresponde. Pueden ser continuas. ¿Continuas a qué me refiero? Por ejemplo, si yo les tomo los mido a ustedes, uno puede medir 1,61 m, otro puede medir 1,78 m, otro va a medir, ¿no es cierto?, es decir, y puede ser hasta con decimal incluso, ¿no es cierto?, es decir, un valor puede, o sea, dentro de un rango se puede adquirir cualquier valor. A diferencia, esas son las continuas, a diferencia de un dato discreto, que solamente puede adoptar solo ciertos números. Aquí no hay decimales, ¿me entiendes? Por ejemplo, el número de pacientes son enteros, no pueden ser, ¿no es cierto?, un valor, ¿no es cierto?, con decimales. O, por ejemplo, el número de crisis de pacientes de un ataque de epilepsia en un mes, ya son valores enteros, ¿ya? Es decir, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, no puede haber 2,5, 3,8, ¿no es cierto? A eso se refiere, básicamente. El continuo es cuando se puede tomar cualquier valor, hasta con decimal, dentro de un rango. En cambio, el discreto es cuando hay ciertos valores posibles, números enteros por lo general. ¿Ya? Número de pacientes, número de crisis, etc. ¿Ya? Entonces tenemos variables continuas y variables discretas. La altura es una variable continua, ¿no es cierto? El número de pacientes es una variable discreta, que no puede, ¿no es cierto?, desglosar. Bueno, también las variables cuantitativas pueden ser transformadas en cualitativas, dicotómicas o no, con una pérdida en la calidad de medida. Ya, las variables cuantitativas
cuantitativas, ¿no es cierto?, de cantidad, pueden ser transformadas en cualidades. Y este es el caso, por ejemplo, de valor de colesterol. Por ejemplo, cuando usted hace una medición de, cuando tiene un resultado de un valor de colesterol, si hablamos de que el individuo tiene 200 miligramos por decilitro o menos, hablamos de que la persona está normal. Pero sobre 200 la persona está, digamos, mal el nivel de colesterol, ¿no es cierto?, está enfermo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que... ¿Eso qué significa? Que un número, un dato numérico, se califica como bueno, malo, ¿no es cierto? O por ejemplo, un ejemplo muy típico, el IMC. ¿Ya? Si uno tiene valor 20, está bajo el peso normal. Si uno tiene entre 20 y 25, ¿no es cierto?, o 21 y 25, no recuerdo exactamente el peso, ¿no es cierto?, normal, sobre 25, sobrepeso, etc. Y ahí vamos. Por ejemplo, un dato numérico le asignamos una cualidad. Ya lo designamos de esa manera. Pero, en cambio, la variable cualitativa no la podemos convertir en cuantitativa. No podemos pasar de una cualidad a un número. No podemos obtener eso. Pero sí de número a cualidad. ¿Ya? Por eso aquí hablamos de que la cuantitativa sí se puede convertir en cualitativa. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? Bueno, en una investigación con respecto a las variables se debe tener claro que cuando ustedes van a hacer una investigación tienen que aclarar cuáles son las variables. Por ejemplo, si yo voy a medir, ¿no es cierto?, el nivel de estrés de un enfermero, tengo que decir, voy a medir el estrés lo conceptualizo como esto. El estrés es un estado, bla, 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 y lo defino. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a medir? Mediante una encuesta que me establece entre nivel bajo, nivel medio, nivel alto, etc. Y yo lo tengo que explicar. Cuando estoy presentando una tesis, tengo que establecer claramente cuál es la variable y cómo la voy a medir. ¿Cuál es mi concepto de variable? Dominio de la variable. ¿Qué valores puedo obtener? ¿Cuál es mi rango posible de resultados? Se refiere al conjunto de valores o modalidades que puedo obtener o que puedo adoptar, ¿no es cierto?, el resultado. Entonces, ojo con esto. Cuando yo les pregunto, ¿no es cierto?, ¿qué se debe establecer con respecto a la variable? La definición, cómo se va a medir, cuáles son los resultados posibles, cuál es el rango, ¿no es cierto?, de resultados posibles. Bueno, existen variables aleatorias y variables controladas. ¿Sí? Es una característica, ¿no es cierto?, que yo voy a determinar y que puede ser tanto como una cualidad, ¿no es cierto?, y que sería, por ejemplo, en el caso del sexo, por ejemplo, del estado civil, o puede ser una cantidad. Por ejemplo, yo voy a medir tu altura. Entonces, esa es una característica y yo voy a determinar. ¿Ya? Y por ejemplo, yo les decía, si yo estoy midiendo el nivel de estrés, esa es la característica que voy a medir en los enfermeros, por ejemplo. ¿Ya? Existen variables aleatorias y controladas. La variable es controlada o independiente cuando su valor o la modalidad elegida en cada uno de los individuos depende únicamente del investigador. Por ejemplo, yo voy a un hospital a ver el nivel de estrés de los enfermeros, pero yo solo voy a trabajar con mujeres. Entonces yo dejo de lado los hombres y yo determino que mi variable va a ser sexo femenino. ¿Ya? Por ejemplo, yo establezco, y esta es una variable controlada o independiente. Yo la controlo, yo la determino, yo digo voy a trabajar con esto. O por ejemplo, hago un trabajo de laboratorio y digo la temperatura a la que voy a hacer crecer la bacteria, ¿no es cierto?, va a ser esta temperatura y no va a variar. Siempre el experimento va a ser por esto. Por lo tanto, es una variable controlada. Es independiente del experimento o del resultado. Depende únicamente del investigador. Por ejemplo, la dosis constante de una droga o de un medicamento administrado en un experimento. Por ejemplo, yo voy a trabajar, ¿no es cierto?, realizando una droga y a la rata siempre le voy a dar la misma dosis. Por lo tanto, eso lo controlo yo. Eso se llama variable controlada o independiente. Lo controla el investigador. Una variable es aleatoria o dependiente cuando su valor en cada uno de los individuos no depende del investigador. Por ejemplo, cuando yo le dije, los resultados de la prueba, para mí, ¿no es cierto?, si yo soy el investigador del curso, yo no puedo decir que esta es una variable absolutamente... ¿La puedo controlar o no? No, va a ser resultado de ustedes, en el fondo, ¿no
tanto no lo puedo controlar. Yo lo que puedo controlar es entregarle la misma información, hacerle las mismas clases, por ejemplo. Eso puedo hacerlo. ¿Ya me entienden? Eso puedo controlarlo yo. A todos entregarle todos los grupos cursos, por ejemplo, que tengo la misma información. ¿Ya? Esa sería una variable que yo, como investigador, puedo establecer. Pero ustedes, ¿no es cierto?, son los seres experimentales, ¿no es cierto?, que van a obtener resultados y que yo no sé cómo van a resultar. ¿Por qué una persona después no tuvo menos puntaje, otros tuvieron más, qué sé yo? Hay una serie de factores ahí que pueden, ¿no es cierto?, para este resultado. Esta es una variable aleatoria o dependiente cuando su valor en cada uno de los individuos no depende del investigador. Entonces, esta variable es dependiente del experimento, dependiente de la investigación. Si no es la naturaleza o reacción del individuo. Yo no la puedo controlar como investigador. Bueno, otra cosa con respecto a las variables es que las variables siempre existe un grado de error. Por si acaso, cuando uno hace una medición, ya cuando uno utiliza un instrumento de medida, ya sea una encuesta, ya sea un experimento, ¿no es cierto?, de laboratorio, ya aún los más sofisticados herramientas o métodos de detección, el valor exacto real de una medida es realmente desconocido. Siempre hay un rango de error. ¿Ya? Y solo podemos expresarlo de una forma aproximada mediante el valor medido. Si no se puede tener el valor exacto, se puede aproximar, redondear. Ya, si yo estoy midiendo algo, determinando algo, y no puedo tener exactamente el valor, yo lo redondeo. ¿Ya? Y, bueno, y si hay equidistancia entre dos valores, ¿no es cierto?, está justo en el medio entre dos cosas que yo puedo medir, lo tengo que aproximar al valor tal. Así está establecido. ¿Ya? Es decir, cuando uno hace una medición de una variable continua, siempre hay algún tipo de grado de error. Bueno, a veces uno en la investigación normalmente lo dice, ¿no es cierto? Bueno, el instrumento tiene un grado de error de no sé cuánto, entonces, el instrumento siempre puede tener algún grado de error. Otro grado de error se puede hacer si la persona que hace la medición no es la misma. Por ejemplo, si varios investigadores están tomando una encuesta, ya la objetividad de cada uno es distinta, la idea de cada uno es distinta, lo que va a notar, lo que va a expresar es diferente. Ya, entonces, ahí también hay un grado de error cuando se utilizan diferentes personas para recopilar información. Entonces, ahí también, no solamente el instrumento, bueno, en ese caso la persona que recopila la información es el instrumento. Ahí también hay un grado de error si son personas distintas. Entonces, ahí uno lo debe considerar. Chicos, ¿estamos claros con respecto a las variables? Ya, variables entonces cualitativas, cuantitativas. Hoy día el trabajo es un trabajo bastante simple, ya, aquí dice, en parejas, pueden utilizar computadores, pueden utilizar, no sé, todas las cosas que computadores realizan, ya, realizando una búsqueda de dos ejemplos no vistos en clase para cada uno de los siguientes casos, de los que estén anotados. Por último pueden tomar los que conversamos, no hay problema, pero no de los que estén anotados. Dos ejemplos de escala nominal, ya que es cualitativo. Dos ejemplos de escala ordinal, dos de escala intervalo, dos de escala de razón, y finalmente busque o invente un caso en el cual pueda transformar una variable cuantitativa en cualitativa. Como yo les decía, ¿no es cierto?, por ejemplo en el caso del IMC, donde un número, ¿no es cierto?, se convierte en un estado de salud, ya, por ejemplo, ¿ya? A eso está la cosa. Ya, chicos, entonces, de a dos personas, porque es un trabajo muy simple, en una hojita solamente me entregan dos ejemplos, ¿ya? Por si acaso, a ver, si me hacen, por ejemplo, una escala nominal, me pongan las opciones, ¿ya? No van a poder, por ejemplo, no me van a poner estado civil, punto. Pero ¿cuáles son las opciones? Casado, soltero, ¿me entienden? Esas opciones. ¿Cómo? No me quiten tirar a la mano.